Nacho Cortés, vámonos por la libre. Esa es la forma en como durante más de 2 décadas, seguramente usted si nos daba el seguimiento, pues presentábamos al gran don Ignacio Cortés Morales. Le comparto desde Radio Fórmula, pasamos por Capital FM y ahora por Irradia FM, por el 106.9, por el 105.3 y ahora por el 103.7. Y Nacho siempre nos regaló su punto de vista político. He escuchado y he recogido, ahora que le despedimos, todo su antecedente por la vida del periodismo deportivo. Pero desde que nos conocimos, Nacho y su servidor en 2002, él me pidió incursionar en el editorial político. Y pues yo sinceramente no tenía forma de decirle que no. Al final del camino, a mí no me había correspondido conocerle en la etapa de la crónica deportiva, en donde dejó una estela y una historia tremenda. Desde 2002 hasta antier, nuestro compañero Nacho Cortés nos regalaba esta columna de Vámonos por la libre. Hoy mi amigo, el colega, viaja así, por la libre. Por la libre llegará hasta donde él quiera. Carlos Fitz fue nuestro compañero colega, por cierto, quien nos comparte y nos regala los lunes y los viernes la marca personal, que es pues la secuencia, el resumen, lo que viene en la jornada deportiva. Y él fue el que con toda oportunidad nosotros estábamos llamándole a Nacho Cortés para que entrara al aire, quien nos informó de la muy, muy triste noticia. Carlos Fitz, te escuchamos, por favor. Gracias, buenos días, mi querido Teodoro, amigos del auditorio. Pues efectivamente, como lo comentas, en una forma tan, llamémosle, tan sublime, ¿no? Porque eso fue Nacho Cortés, un hombre el cual, como efectivamente tú lo comentas, dejó una gran huella dentro del periodismo político, pero en sus inicios fue un pionero en la crónica deportiva, como lo comentas. Y pues sí, a la edad de 67 años, el día de ayer, don Ignacio Cortés Morales, el profesor, como lo comenté ayer con unos amigos, que su pasión era el periodismo y su vida diaria fue la educación. También en sus inicios, mi querido Teodoro, amigos del auditorio, pues era apasionado al teatro, era artista también, o sea, hizo en aquellos años mozos que yo lo conocía ya por 1979, pues incursionaba en el teatro y de repente viendo una vez una obra de teatro de aquí de Cuernavaca, lo vi y pues fue una grata sorpresa, ¿no? De ahí su pasión por ser una persona multifacética. Y pues sí, se inició ya en el 1979 en la sección deportiva del Diario de Morelos. Fue colaborador de la primera copa en 1986 que se llamó el Torneo del Millón de Pesos, junto con el profesor Arturo Becerril Avelar, que en aquellos tiempos era el director estatal del deporte, y junto con otra gran personalidad, el profesor don Antonio Nava Hernández. Ellos tres fueron los iniciadores de ese Torneo del Millón, que después se convirtió en la Copa Morelos, donde pues ha habido hasta la fecha cada año un torneo importante en el sector amateur de fútbol de Cuernavaca y estados circunvecinos. Corría el año 86 cuando en esas ocasiones yo me recuerdo perfectamente su gran pasión por el fútbol, estando en el terreno de juego, fomentando siempre el deporte amateur aquí en Morelos, en todos los rubros, ¿no? En básquetbol, voleibol, lo veíamos ahí en el Parque Revolución, en el béisbol, en el Parque Miguel Alemán, en el llano, allá donde se ve definitivamente y se arrastra el calor humano del deporte en toda la extensión de la palabra.
como también fue, pues, incursionó, como tú lo comentas, en la radio ahí contigo, en Radio Fórmula, en Capital, ya en la política, ¿no? Ese que también lo apasionaba, un hombre extremadamente apasionado en su sentir y en su forma de ver la vida, de extrema izquierda, como ayer atinadamente tú lo comentabas, duras pláticas controversiales con él, con el buen Nacho Cortés. Yo recuerdo muchas tardes, noches con el profesor Antonio Nava Hernández, que era con quien tuvo una amistad, que en paz descanse también, tuvo una amistad pues inquebrantable, ¿no? Llena de sueños y promesas deportivas y dándole difusión a todo esto que es el deporte. Me acuerdo que daba clases de la escuela primaria allá en La Lagunilla por aquellos años, el profesor, y pues siempre dejando huella en donde quiera que se paraba, reitero, por su controversial. Decías tú también bien, podría uno estar de acuerdo o no en su sentir de su vida política o su sentir político, pero siempre era interesante platicar con él, un hombre muy querido en Cuernavaca y yo creo que en todo el estado de Morelos, donde dejó pues grandes amigos. Yo la verdad de las cosas que pues mi apasionamiento, yo ya en algunos años que llevamos también en esto escribiendo, pues lo volví a topar varias veces y compartimos por teléfono varios temas deportivos, ¿no? Pero pues así es, se nos fue un grande a la edad de 67 años, relativamente joven y apasionado. Y pues vaya, nuestro pésame, está de luto el deporte morelense, la política morelense en el sector del periodismo, mi querido Teodoro Rentería Villa. Descanse en paz, nuestro querido amigo. Gracias, mi querido Carlos Fitz. Gracias, Nacho. Buen día. Teodoro, nuestro amigo ya viaja por la libre. Gracias a ti. Amigos. Bueno, pues es que la verdad es que se emociona uno, ¿no? De estos momentos. Ayer dábamos cuenta de estos, pues las anécdotas vienen y van. Cada quien tuvo, ¿no? su experiencia con te mandé un teléfono, a ver si podemos marcar ahora, ya está la identidad que tuvo Nacho Cortés con el deporte, con la crónica deportiva, fue muy grande y dejó una estela tremenda. Yo recuerdo que en alguna ocasión, y esto lo quiero resaltar, le hizo una pregunta bastante fuerte cuando invitamos a la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, en donde Nacho amablemente se sumó y formó parte, es miembro fundador de la misma. Hizo una pregunta muy fuerte dirigida al entonces candidato a la gubernatura, Graco Ramírez. Y Graco Ramírez le espetó, porque fue una pregunta obviamente de corte político, ¿no? Mando el otro teléfono, Mike, fue de corte político. Y el gobernador, bueno, o el aspirante en ese momento a gobernador, le dijo, bueno, pues que usted no es de deportes. Y bueno, para las pulgas de Nacho, la verdad es que fue un momento muy difícil, porque el propio compañero le espetó y le dijo, pues creo que no tiene nada que ver, le estoy preguntando como periodista que soy y como un hombre informado y además como ciudadano. Y obviamente obligó al futuro gobernador, ahí era candidato, a contestar, sí muy incómodo, pero sí a contestar. Aprecio mucho al buen amigo, colaborador en algunos momentos y respetado periodista también deportivo, Juan Domínguez, el que acepte colaborar de manera especial esta mañana, porque él junto con su padre, pues también han dejado una gran experiencia en la crónica deportiva,
y en algún momento cruzaron vidas con el gran Nacho Cortés, quien ayer se nos adelanta en el camino. ¿Está listo Juan Domínguez para poderlo saludar? Juan, como siempre, el gusto de saludarte y hoy molestándote pues para que nos compartas tu sentimiento ante la partida del gran Nacho Cortés. Mi querido Teodoro Rentería, como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y gracias por las palabras. El honor es para mi señor padre, que fue el hombre que abrió la brecha con 75 años de carrera, y pues solamente seguir ese trabajo que pronto estaremos ya nuevamente con Teodoro Rentería y con todo el equipo de trabajo para poder seguir informando acerca del deporte. ¿Qué te puedo platicar de Nacho, mi querido Teodoro? Un hombre que siempre estaba al pendiente de la noticia, tanto en lo deportivo como en lo político. Yo le platicaba, oye, mi querido Nacho, ¿y por qué no estar nada más en el fútbol? Y en algún momento compartíamos un mensaje que decía don Jaime Morales Guillén, también que en paz descanse, que cuando no hagas política, hicieras noticia. Pero la noticia estaba tanto en lo político como en lo deportivo, y era un hombre que siempre estaba investigando, estaba leyendo, estaba platicando y estaba en el café comentando algunas noticias o algunos sucesos del estado de Morelos. El día de ayer que me enteré que partió de este plano terrenal mi querido Nacho Cortés, me vinieron a la mente aquellas reuniones que encabezaba Teodoro Rentería en algunos hoteles para estar entrevistando y haciéndole preguntas a los futuros políticos o a los políticos ya en turno. Y Nacho era un hombre bragado, un hombre que enfrentaba al entrevistado y que lo hacía con mucha tenacidad, con mucha fuerza, y eso caracterizaba al gran Nacho Cortés. Y de verdad, Teodoro, yo valoro mucho que me tomes en cuenta, porque hablar de gente que ha dado mucho al estado de Morelos siempre va a ser algo importante. Nacho, tengo una anécdota. Cuando yo fui jugador del equipo Arroceros Cuautla, yo debuté con 13 años, 3 meses, y fui el jugador en aquel año, el jugador profesional más joven de toda la República Mexicana. Y él estuvo presente con Martiniano Cruz y con algunos otros periodistas, y Nacho me decía, oye, pues estás muy chamaco para poder estar en un equipo profesional. Y dije, bueno, pues no creo que sea tanto la edad, sino a lo mejor la capacidad, y se reía mucho mi querido Nacho Cortés, que de verdad duele mucho su partida, porque era un hombre muy, pero muy entregado, mi querido Teodoro. Yo aprecio mucho el que así de bote pronto hayas aceptado regalarnos algunas palabras, algunas anécdotas, y por supuesto pues para reconocer aquí al colega que durante más de 2 décadas estuvo aquí compartiendo estos espacios. Gracias, estimado Juan, y nos vemos pronto. No, mi querido Teodoro, sabes que lo hago con mucho cariño, mucho respeto para tu señor padre, para ti, y antes que otra cosa somos amigos, y sobre todo reconocer el trabajo que tú has realizado en todo el estado de Morelos. Tienes una trayectoria la cual yo siempre he seguido desde hace mucho tiempo, y te vuelvo a repetir, pero ahora al aire, aquel comentario que me decía mi señor padre en paz descanse. Dice, oye, cuando escuches noticias, escucha a Teodoro Rentería, escucha la objetividad. Y venía de mi padre ese comentario, pues créeme que yo lo tomaba muy en serio, y desde hace muchos, pero muchos años yo te he seguido, mi querido Teodoro, y ahora que podemos ser amigos, pues imagínate, es un honor el poder compartir contigo tantas cosas. Así que te lo hago extensivo para ti, para todo tu auditorio, un reconocimiento, porque es una carrera muy limpia, una carrera la cual debería ser el ejemplo para las nuevas generaciones que les gusta el periodismo, que les gusta la comunicación, cómo se debe trabajar. Así que reconocimiento, mi querido amigo, y lo quería hacer extensivo porque de verdad te he seguido hace mucho tiempo. Te aprecio mucho, Juan. Que tengas un excelente día. Abrazo y bendiciones, mi querido Teodoro. Gracias, Juan Domínguez. Usted lo puede seguir en sus espacios digitales. Él tiene su marca desde hace muchísimos años. Y la verdad es que también, insisto, ha entregado la vida al análisis del deporte, ¿no? Que eso es lo que Juan Domínguez hace junto con todo su equipo de colaboradores. Durante años han estado en espacios nacionales. Durante mucho tiempo también fueron patrocinados por la marca, el Club Deportivo, la cooperativa Cruz Azul, pero bueno, pues desafortunadamente también los ciclos se cumplen. Quiero igualmente, y le aprecio
a Jorge Adalberto Vega Ordóñez, quien usted sabe elabora y conduce el Contexto en Juego todos los viernes en Irradia FM, y su participación durante 2 días a la semana con nosotros, que también fue muy cercano por la dinámica. Jorge Adalberto también migra de lo eminentemente deportivo ahora a lo político, muy similar a lo como pasó con Nacho Cortés. Tu opinión, tu mensaje, mi querido Jorge Adalberto Vega Ordóñez. Adelante, por favor. Teodoro, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Bueno, pues lamentable noticia la que recibimos ayer en torno al fallecimiento de nuestro buen amigo y compañero, el profesor Ignacio Cortés Morales. Bueno, pues definitivamente nos deja obviamente una honda huella el paso de Nacho Cortés, Nachito Cortés, como lo conocíamos y le llamábamos. Nacho Cortés significó muchísimo, como tú bien lo dices, en el ámbito del periodismo deportivo. Quizás una fuente a veces no muy reconocida, pero habrá que recordar, él fue premio estatal de periodismo en el área de deportes, y precisamente por la columna y lo que hacía en el Diario de Morelos. Una columna a la cual mucha gente le tenía temor y mucha gente le tenía respeto, por supuesto, porque Nacho Cortés era frontal, directo, no se andaba por las ramas y por supuesto que pisaba callos cuando algo pues no le parecía y tenía que no denunciar sino manifestar y poner en el contexto pues las acciones, las actividades que se desarrollaban en torno a la vida deportiva de nuestra entidad. Mucha gente decía, no vaya yo a salir en la columna de Nacho, porque pues a veces no era muy fino para tocar algunas cuestiones. Pero cuando destacaba, por supuesto, lo bueno, lo interesante que representaban algunas acciones en favor, pues primeramente de la juventud, porque habrá que también saber, él estuvo ligado al ámbito educativo y de manera personal, bueno, yo lo conocí en el ambiente laboral, pero también lo conocí, él fue maestro en la primaria de mi hija, la mayor, de mi hija Lisette, y ayer que precisamente se enteró de esto, pues sí, lamento mucho esta triste noticia. Y decía yo que fue premio estatal de periodismo en la administración de el gobernador Antonio Riva Palacio López, en un área de la comunicación, reitero, a veces no muy bien reconocida. En esos años, al igual que tu servidor, mi estimado Teodoro, fuimos reconocidos precisamente por la instancia gubernamental y cómo se llevaba a efecto antes esa premiación, Premio Estatal de Periodismo, junto con Nacho, yo por radio y él por prensa escrita. Y de ahí, bueno, pues siempre se caracterizó, reitero, por ser directo, combativo, con sus ideas muy fijas. Hombre que leía, por supuesto, y que luego todo su conocimiento, todo su saber, lo fue transformando y hacía unos pequeños boletines o folletines, y que luego la modernidad le permitió compartir a fin de año las noticias, las actividades más sobresalientes a través de no nada más su columna, sus espacios que escribía, sino también a través de los famosos disquetes, y compartía, por supuesto, con toda la gente. Un hombre trabajador, yo diría que inclusive hasta meticuloso, porque siempre estaba atento a lo que acontecía en nuestra entidad. Y después, sí, como lo mencionas, pues no dio un giro, porque siempre estuvo ligado y atento a la vida deportiva, tanto en nuestra entidad como a nivel nacional. Pero dio un giro, y en la política también se hizo presente, y en los espacios en los que él publicaba y compartía su famosa columna por la Libre, bueno, pues también metía de veras en serios problemas a quien él señalaba por sus malas acciones.
reitero, una persona firme, de convicción, y que deja un gran hueco, por supuesto, en el ámbito periodístico. En el ámbito familiar, bueno, pues seguramente se le extrañará. Van mis condolencias a sus familiares, amigos, conocidos, y reitero mi reconocimiento para el profesor Ignacio Cortés Morales, mi estimado Teodoro.